Hola, buenos días o buenas tardes ya. Soy Nuria Ferrer, médico SAMU en ANFA 3, que tenemos la base en el Hospital de San Juan. Y tenemos estas vistas, abarcamos la zona de la playa. De los que estamos aquí presentes, ¿alguno ha activado alguna vez el donante en asistolia? Muy bien, Concha, muy bien. ¿Has tenido una sensación de trabajo diferente de cuando hacemos una RCP y termina mal, no coge pulso, queda en el sitio, a cuando has hecho una RCP y lo has trasladado y ha terminado con una donación con éxito? ¿Has notado un cambio? Que sí, que además, alegría, no sé cómo decirlo, ¿no? Sí, es verdad. Es un trabajo hecho de otra forma. Una RCP sin éxito termina con una donación con éxito. Este paciente no se ha salvado, pero otro paciente sí, ¿verdad? Entonces lo que necesitamos es un cambio de mentalidad, porque una RCP no recuperada es un potencial donante de órganos. Hasta ahora los donantes que teníamos eran casi todos donantes de muerte cerebral que morían en el hospital. Pero las listas de espera de donantes, gente esperando la donación, van aumentando, los donantes son menos, los traumatismos craneoencefálicos son menos, hay menos accidentes, las técnicas de neurocirugía han mejorado, con lo cual hay menos donantes, y desde la coordinación de trasplantes han pensado en los donantes a corazón parado, entonces han pensado en nosotros. Para ello necesitamos desarrollar un protocolo. Este protocolo lleva a la activación del código donante en asistolia, que ahora después vemos cómo es la activación. Y necesitamos involucrar a los servicios extrahospitalarios, al SAMU y a los soportes. ¿Por qué? Porque somos nosotros los que vamos a llevar al paciente. Somos nosotros los que vemos que la RCP no va, que el paciente no coge pulso, y somos nosotros los que tenemos que pensar. ¿Y si es un donante? Entonces vamos a llamar a CICO y lo vamos a activar. Surge un problema, que cuando un paciente está en asistolia, los órganos, el tiempo de isquemia de los órganos es muy corto. Se ha visto que haciendo un masaje cardíaco externo, este tiempo se puede alargar un poquito, pero en la ambulancia, las rotondas, las curvas, los baches, un masaje cardíaco externo, ¿cómo? El conductor va conduciendo allí detrás la vía con el Lucas o el autopush, son los dispositivos de ayuda que tenemos. Este sería el circuito de la activación. Entra la llamada en CICO, la llamada del alertante, CICO activa la unidad SAMU correspondiente, que se moviliza muchas veces junto con un soporte, o el mismo soporte es el que llama, que el paciente está parado. A la llegada se inicia la RCP avanzada y entonces nos surge que este paciente es un posible donante, lo tenemos que valorar. Si hay familia, le podemos preguntar a la familia los antecedentes. No le preguntamos si es un donante, no, le preguntamos antecedentes. Si tiene algún historial oncológico, si tiene alguna intervención quirúrgica, le preguntamos. Si es un posible donante, llamamos a CICO, activamos el código donante, hablará con la doctora Peiro normalmente, ella hablará con nosotros mientras se acerca al Hospital de San Juan, y en urgencias del Hospital de San Juan es donde será la transferencia del paciente. Una vez hecha la transferencia, nosotros recogemos el material, reponemos todo y estamos ya otra vez operativos a la espera de que otro donante, de que haya otra llamada. Dos donantes en el mismo día ha habido, ¿verdad? Según la clasificación de los donantes en la asistolia de Maastricht, nosotros llevamos tipo 1 y tipo 2, que son pacientes en parada cardiorrespiratoria. Criterios de inclusión, está lo de 60 años, la edad de 60, pero bueno, hemos tenido activaciones con 64, incluso con 69 años. La doctora ahora nos explicará si han servido, si no. Tiene que ser un paciente en parada, sin éxito, y de una causa más o menos fácilmente diagnosticable o conocida. A veces sabemos que es un infarto. Y la parada, la hora de la parada, que sea conocida, con testigos sanitarios o no. Puede ser la familia, puede ser el soporte, puede ser los amigos o nosotros, que se nos ha parado a nosotros. Criterios de exclusión: un historial oncológico, una infección por VIH conocida, un shock séptico, una nefropatía, un paciente que está en diálisis, no puede dar sus riñones, evidentemente. Un traumatismo toracoabdominal exsanguinante, estos serían
criterios excluyentes, entonces no activaríamos el código donante. Los tiempos: 15 minutos de parada sin masaje, 15, 20, porque sabemos que el tiempo de isquemia es muy corta, con masaje 90 minutos. Desde el 1 de abril del 2010, que fue la primera activación, hasta hoy, hemos hecho 46 activaciones. Eso significa que 46 pacientes en asistolia han sido trasladados, previa comunicación con la coordinadora de trasplantes, como posibles donantes. No todos han servido. Algunos han cogido pulso. Esos no han servido de donantes. Algunos después nos hemos enterado, porque no teníamos disposición del historial, que tenían una historia oncológica. Pues tampoco han servido. Casi todo hombres. De los 8 que hubo en el 2010, 6 hombres. De los 26 casos en el 2011, 20 hombres. Y en lo que llevamos de año, las 12 activaciones, 10 son hombres. Por edades, separando por sexo, la mayoría entre 30 y 50, más de 50. Los jóvenes, por suerte, significa que se mueren poco. Motivo de consulta. Un 61% han entrado como no responde, no respira o ya en parada. Dentro de no respira hemos agrupado también los que tienen dificultad para respirar. Un 26% son causas externas, como por ejemplo un ahogado en la playa. Hemos tenido ahorcados, tiro. Ese caso sería un caso especial, porque el tiro en la cabeza no sería una muerte en parada. Pero claro, si le ha volado la cabeza, aunque el corazón funcione, es un posible donante, que se tiene que contemplar. En vía pública un 30%. Esto nos vino bien lo del donante, porque una vez que lo tenemos preparado, no lo podemos llevar, no estamos ahí en la vía pública, en la playa, en el parque haciendo la RCP, la policía, los mirones, nos vamos de allí. Es una opción, en el domicilio casi un 70%. La franja horaria iba a agrupar por turnos, de 8 a 3, de 3 a 10, de 10 a 8, pero digo, va a haber un sesgo. El turno de la noche son más horas, así que cada 8 horas. Por suerte estamos despiertos cuando nos toca ponernos a hacer una RCP. Por la noche, de madrugada hay algunos, pero bueno, la mayoría estamos todavía despiertos. Como conclusión, en este tercer año de andadura ya con el código donante, hemos visto que lo que necesitamos es una buena colaboración de todos. Lo hemos visto también en los otros protocolos. Por parte del CICU, del SAMU, de las urgencias, del servicio de urgencias del hospital, de UCI, de la coordinación de trasplantes. Tiene que haber una buena colaboración, una buena comunicación. Si yo no me comunico con la doctora Pilo, ella no estará en urgencias esperando cuando llegue con el paciente en parada. No estará esperando. Si después hay malas caras, malas cosas, y esto y lo otro, siempre de buenas formas, intentando mejorar. Y para concluir, quisiera decir que lo más importante, lo que hemos visto, lo más importante es la motivación. Motivar a los servicios extrahospitalarios, porque somos los que vamos a llevar. Somos los que, si estamos motivados, pensaremos, uy, ¿y si llego a este como donante? Vamos a hacer las cosas bien, que nos lo vamos a llevar como donante. Y después tenemos la alegría de, porque siempre nos avisan, sí que ha servido, no ha servido. Bueno, nada que decir, una RCP sin éxito puede ser una donación con éxito. Sí, bueno, ¿preferís las luces apagadas, encendidas? Bueno, primero que nada, enhorabuena por tu presentación, Nuria. Y luego, pues primero que nada quería agradecerle a la doctora Mercedes Carrasco su invitación. Es un orgullo para mí estar aquí, y luego también a todos vosotros por estar aquí a estas horas, que me imagino que estáis ya famélicos, no vamos. Y luego pues eso, agradecer la colaboración del SES en general, o sea, del CICU, del SAMU, del soporte vital básico, que vuestra colaboración ha permitido, pues primero el poner en marcha el programa, y segundo, pues el que se consolide y el que pues nos hayamos hecho pioneros a nivel de la comunidad y a nivel nacional, por ser una referencia para muchos hospitales. Voy a empezar. A ver.
Aquí. Bueno, supongo que muchos me conocéis. Para los que no me conocéis, soy la doctora Lorena Peiró, coordinadora de trasplante del Hospital de San Juan, y aparte pues soy médico intensivista en la UCI del Hospital de San Juan. A ver aquí. Hasta aquí. Primero que nada os voy a contar unos conceptos generales de la donación a corazón parado, por si algunos pues no lo sabéis, pues tener unas nociones, y a partir de ahí pues ya os explicaré cómo hemos puesto en marcha el programa y finalmente pues, los resultados que hemos obtenido los primeros 2 años que llevamos. Primero que nada deciros pues eso, que los donantes se clasifican en 2 grandes grupos, serían los donantes cadáver y los donantes vivos. Dentro de los donantes cadáver tenemos los donantes tras la muerte cardíaca, donantes en asistolia o donantes a corazón parado, y luego también donante cadáver sería tras la muerte cerebral. ¿Qué es la donación a corazón parado? Pues lo que os he dicho es la donación tras la muerte cardíaca. Esa que sepáis pues, que es la donación más antigua que hay, surgió ya en los años 40. El problema es el que tras la parada cardíaca hay un daño orgánico por isquemia, y entonces es fundamental aquí los métodos de preservación utilizados tras la parada cardíaca. En los años 60 ya surge el concepto de muerte encefálica. O sea que ya se puede determinar la muerte por conceptos neurológicos, cuando previamente era por criterios cardiovasculares. Eso, junto a los malos resultados de los donantes a corazón parado, por las malas técnicas de preservación, entre otras cosas, hace que la donación en muerte encefálica se convierta en la donación ideal. Y España se convierte en uno de los países con mayor tasa de donación y trasplante por millón de población. Pese a eso, a finales de los años 80, sigue viéndose que a pesar de que tenemos unos resultados y unas cifras muy buenas, la demanda es mucho mayor que la oferta. Entonces se empieza a tener en cuenta a los donantes marginales. Entendiendo como donantes marginales los donantes a corazón parado, que ya se habían abandonado, los donantes de edad avanzada, los donantes con patología de base que se desestimaban hasta ese momento, y eso pues renace el interés por los donantes a corazón parado, y eso sobre todo es por el progreso en la fisiopatología en cuanto a la isquemia que hay tras la parada cardíaca, un progreso en los métodos de preservación que se instauran tras la parada cardíaca, y sobre todo un progreso en la atención extrahospitalaria. Los métodos de preservación hasta ese momento eran cuatro. Entre ellos está la extracción rápida, o sea que no se realiza ninguna técnica tras la parada cardíaca, sino que llega y se va a quirófano directamente. Segundo sería el masaje cardíaco externo, que se mantiene. El tercero sería el bypass cardiopulmonar, total o parcial, con hipotermia profunda. Y el cuarto, la perfusión in situ. En 1995 se celebra una conferencia en Maastricht, y es para clasificar los donantes a corazón parado, para tener un lenguaje común entre todos. Por un lado tenemos los tipo 1 y tipo 2, que serían los no controlados. El tipo 1 es el que fallece antes de llegar al hospital, con un tiempo de asistolia conocido. En estos no se ha realizado una RCP, o sea que el médico que lo atiende ya se lo ha encontrado fallecido. El tipo 2 sería fallecido en el hospital tras unas maniobras de resucitación que han sido infructuosas. El tipo 3 sería el fallecido tras la retirada de ventilación mecánica en situaciones de daño cerebral irreversible. Y el tipo 4, fallecido tras el diagnóstico de muerte cerebral antes de proceder a la extracción. O sea que son pacientes que en principio están pendientes o se les ha diagnosticado ya de muerte cerebral y van a ser donantes en muerte cerebral, y sin embargo de forma súbita sufren una parada cardíaca. Atendiendo a la situación, al momento y al contexto de la parada, se dividen en controlados, que serán más extrahospitalarios, y los controlados, que es más a nivel hospitalario. Hasta
a nivel mundial se ha visto que desde el Observatorio Global de Trasplantes que el 7% de los donantes de fallecidos es de donantes a corazón parado. Normalmente en Estados Unidos supone un 11% y a nivel de Europa hay 10 países, aunque solo 5 con una actividad importante que sería España, Francia, Bélgica y Reino Unido. Pues ahí la donación es en torno a un 10% y sobre todo el tipo de donación a corazón parado es tipo 3, cuando aquí en España hasta el momento no era legal. Pero por ejemplo en Holanda y en Bélgica hacen tipo 3 y supone un 40% de la donación de fallecido. En España supuso un cambio importante cuando en el año 95 se realizó un documento de consenso sobre la extracción de órganos de donantes en asistolia. Y en ese documento se dejaba constancia también de la necesidad de cambios legislativos referentes al Real Decreto de 1980, ya que no dejaba constancia en este Real Decreto a la muerte por criterios cardiovasculares. Será en el año 99 cuando ya podemos certificar la muerte por criterios cardiovasculares. A nivel nacional, el Hospital Clínico San Carlos fue el pionero mundial en donación a corazón parado no controlado, el tipo 2. Y a este hospital se sumaron el Clínico Provincial de Barcelona, el Regional Carlos Saya de Málaga y el Complejo Universitario de A Coruña. Gracias a estos hospitales pues, se ha permitido mejorar las técnicas de preservación. Las técnicas de preservación abdominal son 3 en la actualidad, son la recirculación normotérmica, la recirculación hipotérmica y la perfusión in situ, entendiendo como métodos de preservación pues técnicas para mantener la perfusión de los órganos. Este sería el esquema del catéter que se utiliza para la perfusión in situ. Este es un catéter de doble balón que se inserta a nivel de la arteria femoral y tiene un valor a nivel torácico por encima de la mesentérica superior y un valor inferior a nivel de la bifurcación aortoilíaca, de manera que la circulación renal queda aislada. Este sería un esquema de bypass extracorpóreo para implantar la recirculación tanto normotérmica como hipotérmica. En la perfusión in situ es un método de preservación mediante una perfusión fría a 4 grados. Es una técnica sencilla, la desventaja es que la extracción solo se puede, queda limitada a riñones. La recirculación hipotérmica también es en frío, a 15 grados centígrados, y el enfriamiento respecto a la perfusión in situ es más suave y progresivo, de manera que permite una mejor perfusión distal, una oxigenación continua de los órganos. Con este método, respecto a la perfusión in situ, tenemos menor incidencia de fallo primario y menor incidencia de función retardada del injerto. Pero el problema, como en la perfusión in situ, al ser en hipotermia, está la extracción limitada a riñones. El problema es que el hígado en hipotermia pues no se han obtenido buenos resultados, por eso en hipotermia solo riñones. Y por último tenemos la recirculación normotérmica, que es igual que la hipotérmica, excepto que mantiene la sangre a 37 grados. Esta técnica es la más ventajosa, porque permite una mejor función inmediata de la función renal, un menor número de complicaciones post-trasplante, menor estancia hospitalaria y mejor supervivencia del injerto. Diferencias más significativas en hígado. Si se quiere extraer hígado, solo se puede utilizar esta técnica. Luego tenemos, aparte de la preservación antes del explante, luego tenemos la preservación una vez extraído el órgano. Desde que se extrae hasta que se implanta en el receptor, este es el tiempo de isquemia fría. Durante este tiempo la hipotermia juega un papel fundamental. Hay 2 métodos de preservación, el método casero y el que se utiliza normalmente es la nevera con hielo a 4 grados. Se introduce el órgano en un contenedor estéril y luego con bolsas y con el contenedor estéril, luego lo metemos en esta nevera rodeado de hielo.
y desde hace unos años disponemos de unos dispositivos mecánicos. Estos dispositivos mecánicos permiten unos periodos más largos entre la extracción y el trasplante, o sea, permite que el tiempo de isquemia fría sea mayor, sin que ello suponga una pérdida de capacidad funcional y permitiendo una monitorización en tiempo real de parámetros como la resistencia vascular, que es la que más nos determina la viabilidad del órgano una vez implantado. Mediante estos dispositivos conseguimos un flujo continuo y pulsátil y una hipotermia uniforme. Esto sería la imagen de la maquinita de preservación y el contenedor. El Hospital Clínico San Carlos, que ha sido nuestra referencia siempre, porque es el que más experiencia tiene y los mejores resultados obtenidos, pues este hospital hizo un estudio comparativo entre los riñones extraídos de los riñones procedentes de donantes a corazón parado con un método de preservación y con el otro. Y las diferencias han sido claramente significativas, obteniendo menor morbilidad peritrasplante, mejor resultado funcional del órgano trasplantado y un ahorro del gasto sanitario. El problema es que la máquina pues, es muy costosa. En cuanto a los resultados a nivel global del trasplante renal de los donantes a corazón parado, hasta la actualidad los resultados son muy adecuados. Lo que pasa es que está claro que comparando los resultados de los riñones de donantes a corazón parado, comparándolo con los riñones procedentes de donantes en muerte cerebral, al ser a corazón latiente, pues se ha visto que estos riñones tienen una función renal retardada, o sea que tardan más en recuperarse, nos hacen necrosis tubular aguda una vez implantados y entonces tardan un poquito en recuperar esa función renal, o sea, disfunción primaria del injerto. Esto con el método de preservación, con los dispositivos mecánicos, el retardo es más pequeño. En cuanto al trasplante de hígado, los resultados son inferiores, hay problemas de fallo primario del injerto y de colangiopatía isquémica. Y lo mismo ocurre con el trasplante pulmonar. Bueno, pues con todo esto, con estos resultados aceptables y buenos conseguidos, aunque se pueden mejorar, pues con todo esto entró a formar parte del Plan 40 el fomentar la donación asistolia. El Plan 40 se puso en marcha a principios en el 2004 al objetivar un descenso de la donación en muerte cerebral, sobre todo pues debido a la disminución de los accidentes de tráfico, a la mayor agresividad en las técnicas neuroquirúrgicas y mejores técnicas, y entonces se puso en marcha el plan estratégico de mejora de donación y trasplante. Se llama Plan 40 porque el objetivo era conseguir 40 donantes por millón de población. Entre estos objetivos estaba optimizar la donación en muerte cerebral, aumentar la utilización de órganos procedentes de donantes con criterios expandidos, o sea, donantes subóptimos o marginales, utilizar técnicas quirúrgicas especiales y aumentar el trasplante de donantes vivos. En junio del 2010 se formó un grupo operativo de trabajo del que formamos parte, y con este grupo operativo lo que se intenta es facilitar el desarrollo de nuevos programas de donación asistolia, evaluar los aspectos técnicos, éticos y legales vinculados a la donación tipo 3, que aquí en España es la más difícil por lo que ello conlleva. En limitación del tratamiento de soporte vital, aunque ahora ya se ha puesto en marcha, hay un hospital piloto que es el de Vitoria, el de Santiago Apóstol. Y luego pues otro objetivo sería plantear el desarrollo de un estudio piloto, que es el hospital de Santiago Apóstol de Vitoria, y luego evaluar los resultados obtenidos con órganos procedentes de donantes en asistolia y desarrollar estrategias para la mejora de los mismos. O sea que autoanalizarnos y ver qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal y mejorar. En noviembre del 2011 realizamos una conferencia de consenso de la donación en asistolia y la clasificación de Maastricht se modificó y sobre todo el tipo 1, como que no, el tipo 1 lo desestimamos y sobre todo la donación no controlada se va a clasificar en tipo 2A y tipo 2B. 2A serán las paradas cardíacas extrahospitalarias y 2B las paradas cardíacas intrahospitalarias.
Se quedaría así la clasificación. El tipo 1 es muerte a la llegada al hospital, en el que no se ha realizado ninguna maniobra de RCP, que tipo 1 pues prácticamente no hay ninguno. Tipo 2 sería muerte después de la resucitación infructuosa. Entonces, si es a nivel extrahospitalario, que es lo más frecuente, será 2A, y si es a nivel hospitalario, el 2B. El tipo 3, muerte tras la retirada de las medidas de soporte vital, y el tipo 4, pues el cese de las funciones, o sea, parada cardíaca después de la muerte cerebral. Bueno, ahora voy a explicaros un poquito cómo surge la donación Astur en San Juan y cómo lo hemos montado para ponerlo en marcha. Pues yo ahora va a ser 3 años y medio que estoy como coordinadora de trasplantes del Hospital de San Juan. El Hospital de San Juan es un hospital con escasa nula donación, y entonces pues al ser un hospital que no tiene servicio de neurocirugía, pues pensamos en la posibilidad de poner en marcha un programa de donación a corazón parado. Fue en el año 2009 cuando con la colaboración de la doctora Mercedes Carrasco y todo su equipo, pues empezamos a hacer reuniones y más reuniones, igual que a nivel hospitalario, y lo pusimos en marcha ya en el 2010. En el año 2009 tuvimos el primer donante intrahospitalario de la UCI, y en el año 2010, en abril, tuvimos el primer donante extrahospitalario. El tipo de donantes que tenemos, según la clasificación de Maastricht, es el tipo 2, y según la clasificación modificada es el tipo 2A y 2B. Los detectores de los potenciales donantes son los servicios de emergencia sanitarios en los extrahospitalarios. En un principio empezamos con 2 unidades, las de San Juan, y en la actualidad están las unidades de San Juan y de Alicante, abarcando una población en torno a 350.000. Los detectores de las paradas cardíacas intrahospitalarios sobre todo van a ser los servicios de urgencias y de UCI. Este sería el escenario en el que se encuentra una unidad de SAMU ante una parada cardíaca, y podría suceder estas dos situaciones: cuando tras la RCP correctamente realizada no se logra recuperar el latido, o cuando la causa que determina la parada es incompatible con la vida directamente. Según los criterios de selección, pues hay que objetivar que el inicio de la RCP sea realizado en menos de 15 minutos desde la parada, que la edad no supera los 60 años, que no tiene antecedentes oncológicos, que no está séptico, que no pertenece a grupos de riesgo por su apariencia externa, que no presenta un traumatismo toracoabdominal exsanguinante, y estimar que el tiempo de traslado no va a ser superior a 90 minutos, el tiempo de traslado al Hospital de San Juan. Hay que tener en cuenta estos tiempos siempre: el tiempo de parada cardíaca sin masaje cardíaco máximo de 15, el tiempo de parada cardíaca hasta el inicio de la perfusión in situ, que va a ser nuestro método de preservación, no debe de superar 150 minutos, por eso el tiempo de traslado no tiene que ser superior a 90, y que desde el inicio de la perfusión hasta el clampaje pues tenemos 120 minutos. El personal de la unidad SAMU tiene que pensar en la donación, y si cumple los criterios pues van a mantener la RCP como método, ya como método de preservación, no con el objetivo de salvar la vida, sino con el objetivo de que es un potencial donante. Estos son los dispositivos con los que se va a mantener el masaje cardíaco, y entonces se va a activar el código delante de una asistolia, el código 17. El CICU en ese momento va a alertar al coordinador de trasplantes, y si se ve necesario se integrará la llamada con el SAMU, y entonces el coordinador va a confirmar que se trata de un potencial donante. El coordinador de trasplante en este mismo momento alertará al resto del equipo, al jefe de guardia, que va a ser un médico de urgencias, al otro coordinador de trasplantes, y también a cirugía, urólogos, torácicos y al microbiólogo. Traslado del Hospital de San Juan se va a realizar bajo cardiocompresión y ventilación mecánica para una certificación definitiva o no de muerte, y con un tiempo máximo de 90 minutos. La recepción del potencial donante se va a realizar en la puerta de urgencias por el personal de urgencias junto con el personal del SAMU, que lo van a trasladar al BOS de críticos, donde se procede al cambio de camilla, la monitorización, y el médico SAMU y la enfermera van a transmitir información al personal de urgencias. La certificación de muerte cardíaca la va a realizar el médico de urgencias o el médico del SAMU,
por los criterios según el Real Decreto del 99, una ausencia de latido cardíaco demostrado por falta de pulso central o por electro, ausencia de respiración espontánea tras haber realizado una RCP avanzada de mínimo 30 minutos, confirmando que no está en hipotermia y con un periodo de observación de 5 minutos. Habrán casos en los que se tiene que llamar al forense y al juez. Estos casos van a ser en los casos dudosos, en los casos que son claramente judiciales, como las muertes violentas o sospechosas de criminalidad. La comunicación la va a realizar el médico de urgencias y el coordinador de trasplantes vía telefónica, y si se trata de un caso judicial y han autorizado la donación, por vía fax se van a enviar todos los informes, que esto va a ser función del coordinador de trasplantes. En el bosque de críticos pues se hace la placa de tórax, se sacan muestras, si se puede se hace una ecografía, si se puede quiere decir pues si está el ANI residente, porque no tenemos el radiólogo está localizado, y una vez extraídas las muestras se pariniza. Normalmente el coordinador de trasplantes va a coger una vía central, subclavia, y va a proceder a la extracción de muestras con la determinación de una analítica urgente con grupos, serología, tipaje, cadena de custodia si es judicial, se pariniza el paciente, se hace una placa de tórax, se miden diámetros, peso, talla, perímetros y la eco. Posteriormente, una vez certificada la muerte y extraída las muestras, se ha hecho la placa y todo, se traslada a quirófano, bajo cardiocompresión y ventilación mecánica, el celador junto con el coordinador de trasplantes. En quirófano se procede a la canalización quirúrgica, que la realizan los cirujanos generales de guardia hospitalaria, junto con el personal de enfermería de quirófano de urgencia. Se procede a la disección inguinal, una canalización arteriovenosa, y el tiempo máximo de canalización va a ser 30 minutos. Una vez se inicia la perfusión fría, se va a parar el cardiocompresor y la ventilación mecánica, y se confirma que el tiempo de isquemia caliente no supera los 150 minutos. Porque si supera ese tiempo, pues se anula la extracción. Y en ese momento, una vez iniciada la perfusión, la familia puede pasar a ver al fallecido. Este sería el catéter arterial de Porges, el catéter de doble balón que os he explicado antes. Y este sería, pues eso, que se queda el balón superior a nivel de la mesentérica y el inferior a nivel de la bifurcación artoiliaca. Y luego tendríamos una sonda de drenaje venoso, que se puede utilizar un catéter tipo hemoaccess o una sonda nasogástrica, es lo que andamos utilizando últimamente. El líquido de perfusión inicialmente es Ringer lactato hasta la exsanguinación y posteriormente Celsior. A 4 grados centígrados, un ritmo de perfusión de 500 mililitros minuto, que son una cantidad de 30 litros hora. Se hace a través de una bomba de rodillos que nos determina la presión, que esta presión es fundamental. A veces no se consigue esa presión y también es un motivo de que se anule la extracción, o sea que no se llega a hacer la extracción, porque esta presión nos va a determinar la viabilidad del órgano una vez implantado. Luego desde este año hemos empezado con la preservación pulmonar, o sea que aunque no sea buen candidato para el riñón, puede ser buen donante pulmonar, y de hecho los resultados son buenos y la técnica de preservación es muy sencilla. Se trata de colocar 2 drenajes pleurales a nivel anterior, como si fuera para drenar un neumotórax, a nivel medio clavicular, a nivel de segundo espacio. A través de estos drenajes se instila suero fisiológico, 3 litros por pulmón más o menos, a 4 grados centígrados, y la temperatura central la vamos a determinar a través de una sonda esofágica. Entonces, pues si vemos que la temperatura sube de 20 grados, pues vamos a vaciar otra vez los pulmones y vamos a poner otra vez suelo frío. La imagen de abajo sería cómo se quedan los pulmones colapsados tras la instilación de suelo frío. Esta es la técnica que utilizan en el Hospital Clínico San Carlos, que en vez de ir vaciando manualmente, tienen estas bombitas que recirculan el líquido y lo mantienen frío. La extracción renal la realizan 2 urólogos, 2 enfermeras y un auxiliar. Hay que confirmar que el tiempo desde que se inicia la perfusión hasta el plantaje aórtico no es superior a 120 minutos. Si por lo que sea ha superado este tiempo, se anula la extracción también. Ya disponemos de este dispositivo, con lo que los resultados los vamos a ir mejorando también por este motivo. El dispositivo de preservación post-extracción. Y luego pues lo último sería la extracción de tejidos, por el oftalmólogo de guardia y el traumatólogo y con los residentes.
En definitiva, ¿qué hemos necesitado para poner en marcha el programa? Pues hemos necesitado donantes, hemos necesitado unidades SAMU que piensen en la donación, cardiocompresores, una correcta logística extrahospitalaria, un coordinador de trasplantes con accesibilidad y disponibilidad, una correcta logística intrahospitalaria, ya que se trata de un equipo multidisciplinar y se necesita colaboración de todos los implicados. En definitiva, pienso que la clave del éxito es la detección, que es cosa vuestra y en la que os estoy tremendamente agradecida, y la buena coordinación entre todos nosotros. Los resultados, de forma sencilla, voy a decir un poquito de los resultados estos primeros 2 años, desde abril de 2011, que tuvimos el primero, con Nuria Ferrer, por cierto, hasta mayo del 2012. Hemos tenido 46 activaciones extrahospitalarias y 6 intrahospitalarias. De estas activaciones, 28 han sido donantes efectivos. O sea, y me refiero a efectivos en los que se ha extraído los órganos y se han implantado, ¿vale? En los que ha habido extracción. De estos 28 donantes efectivos, 4 han sido intrahospitalarios. La viabilidad de los riñones extraídos ha sido del 70%, o sea que el 70% de los riñones extraídos están implantados y funcionantes en la actualidad. Y el pulmón, que lo hemos empezado desde el 2012. Tuvimos el primer donante el 25 de febrero y fue un trasplante bipulmonar. Y el receptor está perfectamente, o sea que fue un éxito. Este caso fue una activación de Nuria Ferrer, fue el traumatismo craneoencefálico por un disparo con arma de fuego. Este paciente vino con latido, ingresó en la UCI y se paró, o sea, no llegó a hacer muerte cerebral, se paró antes porque se estaba desangrando por la cabeza, y entonces fue un tipo 2B, o sea, una parada cardíaca intrahospitalaria, y se activó el código. Y entonces fue donante de pulmones y de riñones. En 2010 es cuando empezamos, las activaciones extrahospitalarias fueron 8, 5 donantes efectivos. Las anulaciones, una fue por falta de personal, de urólogos, porque fue en plena mañana y los urólogos estaban ocupados, y las otras 2 anulaciones fueron por traumatismo, o sea, por accidente de tráfico, y entonces eso se desestima. Uno se llegó a trasladar, incluso se canalizó, pero se vio que no se perfundía, tenía disecada la aorta, y en el otro pues directamente no se llegó a trasladar al hospital, y a vía telefónica se anuló el código. Pues eso, de estos 5 donantes se extrajeron 10 riñones y 6 están implantados y funcionantes en la actualidad. Aparte de esto, pues donantes en muerte cerebral tuvimos 5 ese año, y solo uno de ellos pudo ser donante renal, porque claro, los donantes que tenemos en el hospital de San Juan, pues los de muerte cerebral suelen ser ACVs en gente añosa que no tiene criterios quirúrgicos. En el 2011, activaciones extrahospitalarias 26, las causas de anulación fueron contraindicación médica en 7 casos, tiempos alargados 3, o sea 4 casos, tiempos alargados por imposibilidad o dificultad de canalización, porque claro, el catéter este de Porges solo hay un diámetro, y entonces a veces en gente joven pues no tiene, o sea, es difícil canalizar, y entonces eso nos alarga los tiempos, y a veces el motivo de anulación es ese. Y luego en otro caso fue ausencia familiar, tardó en venir la familia, y también pues el tiempo, ya nos habíamos pasado del tiempo, y aunque luego dijeron que sí, pues ya lo anulamos. Tuvimos una negativa judicial, y nada, de estas 26 activaciones, 15 fueron donantes efectivos, 30 riñones se extrajeron y 22 están implantados y funcionantes en la actualidad. A nivel intrahospitalario, en el 2011 tuvimos 4 activaciones, una se anuló por negativa judicial, y tuvimos 3 donantes efectivos. 2 de ellos de la UCI, uno fue tipo 4, o sea que era un paciente que en principio estábamos pendientes de que entrara en muerte cerebral, y no hizo muerte cerebral, sino que hizo una asistolia. En este caso los riñones no fueron válidos porque el tiempo de isquemia caliente fue prolongado, o sea, el tiempo desde la parada hasta que nos avisaron
fue más de lo que nos habían dicho, o sea que igual estuvo parado más de 15 minutos sin RCP, o sea, se llegó a estubar y todo. Y luego tuvimos nuestro primer caso tipo 3, o sea, un paciente en el que se limitó la terapia, el tratamiento de soporte vital y fue donante de órganos. Y fue también donante de riñones y con buen resultado. Otro donante efectivo fue de urgencias y nada, los riñones en este caso no fueron válidos porque luego se vio que la causa de la muerte había sido una disección aórtica y las arterias renales estaban afectadas. En el 2012 llegamos hasta el momento 12 activaciones, de estas 12 activaciones 4 donantes efectivos. Las causas de anulación han sido recuperación de pulso en 3 casos. Uno era un hombre de 47 años que estaba jugando a pádel y sufrió un síncope y el hombre pues fue trasladado a hemodinámica. En cuanto llegó el SAMU pues vieron que tenía pulso y se lo llevaron a hemodinámica. Y dos de estos que recuperaron pulso fueron a la UCI. Entonces, de esos dos, uno fue de anda corazón parado tipo 2B, que es el del traumatismo craneoencefálico por el disparo, y la otra que fue hace poquito, una mujer que venía de mucha miel, que fue una fibrilación ventricular, y esta mujer pues tras una hora de reanimación pues también entraba y salía y al final pues tenía latido real e ingresó en la UCI. Y esta mujer ha sido donante en muerte cerebral. Hizo una encefalopatía posanóxica y evolucionó a muerte cerebral, gracias a Dios. De los donantes efectivos de las causas de anulación, otras 2 fueron por tiempos prolongados, por problema de canalización y por mala perfusión 3. Y nada, y decir eso, que hemos tenido esta primera extracción pulmonar. Las causas de muerte que hemos tenido pues han sido estas, mayoritariamente: arritmia, infarto cardiogénico, ACV, disección aórtica, suicidio con ingesta de fertilizante y con ahorcamiento, precipitación, que fue una precipitación laboral, ahogamiento y atragantamiento. Han sido las causas más frecuentes. Pues nada, con esto deciros que en el primer año de puesta en marcha del programa supuso un aumento del 50% del pool de donantes en nuestro hospital, con un aumento de más del 70% de riñones válidos para implante y en gente joven, porque claro, de estos donantes los receptores también son jóvenes. Cuando en muerte cerebral vemos que cada vez son donantes más añosos y por lo tanto los receptores son añosos también. En el segundo año supuso un aumento del 90% del pool de donantes y de riñones válidos para implante. Con esto, con la puesta en marcha y el continuar con el programa, hemos demostrado que un programa de donación no controlada es viable en localidades con población menor de 300.000 habitantes, cuando eso siempre se había puesto en duda. Siempre se había dicho que se necesitaba una población mínima de 500.000 habitantes y con una infraestructura determinada. Se trata de un programa multidisciplinar donde uno de los pilares fundamentales es la colaboración del Servicio de Emergencias Hospitalarias como detector de los potenciales donantes. Y no es necesaria una gran infraestructura, pero sí una buena coordinación extra e intrahospitalaria. Muchas gracias. Gracias a Nuria, pero estamos en un código hipoglucemia, que es lo que me estabais diciendo todos. Vamos a hacer un descanso, tenéis un catering aquí en la misma planta y volvemos a las 4 para seguir. Muchas gracias a todos.